Bueno, pues gracias por tus palabras. Siempre que hablan así de uno, pues te quedas un poquito cortado y un poco abrumado y no sabes cómo reaccionar. Yo me defino pues como aficionado de a pie. Todas mis colaboraciones en los medios de comunicación y todo esto, pues verdaderamente yo no lo he buscado. Han venido ellos a buscarme, porque yo soy un aficionado que paga su entrada, me dedico a otra cosa, al mundo del derecho, y por lo tanto no me he dedicado profesionalmente nunca al periodismo taurino. Han sido los medios los que han venido a buscarme, pero tengo mala suerte, duro muy poco en los medios. Será porque molesta bastante las cosas que digo, ¿no? Y si me puedo permitir el lujo de decir lo que quiero es precisamente porque no vivo de esto. Por lo tanto me considero un aficionado. Y además no quiero ser otra cosa. Mi vocación en el mundo de los toros es la de aficionado. Les voy a hablar sobre todo del toreo posmoderno, es decir, del toreo que tiene lugar ahora mismo. Pero claro, para poder hablar del toreo posmoderno, antes habrá que hablar del toreo antiguo y el toreo moderno, porque es que una cosa está íntimamente relacionado con las otras. Es decir, no se puede explicar el toreo actual si antes no hacemos un repaso, aunque sea breve, del toreo de antes. Digamos que el toreo es un arte vivo en constante evolución o en constante degeneración, quién sabe, y por lo tanto para referirnos a lo que está sucediendo ahora tenemos que tener unas referencias antiguas. El toreo profesional, tal y como ahora... El toreo a pie profesional, tal y como ahora lo consideramos, tiene una antigüedad de 3 siglos. Sí que es cierto que la relación del hombre con el toro y que la tauromaquia es muy antigua, pero lo que es el toreo a pie profesional, es decir, el toreo que se lleva a cabo por un profesional que cobra, en una plaza cerrada, es decir, en un edificio construido al efecto y con unas reses que están seleccionados para ello, pues eso tiene 300 años. Y este toreo a pie profesional, desde mi punto de vista, y subrayo desde mi punto de vista, porque esto sí que es una interpretación exclusivamente mía, el toreo a pie profesional en estos 300 años ha pasado por 3 etapas. La primera sería la etapa antigua, que va desde que surge el toreo a pie profesional en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y esta etapa antigua transcurre por todo el siglo XIX y tiene su final concretamente en el año 1914. En el año 1914 es cuando se encuentran por primera vez Joselito y Belmonte y se inicia el toreo moderno. El toreo moderno que se desarrollará durante gran parte del siglo XX y que tiene su final en Manuel Benítez el Cordobés. Podemos decir que el toreo moderno finaliza, por ponerle una fecha concreta, el 21 de septiembre del 71, cuando en Oviedo el Cordobés se retira por primera vez. Luego volvería, pero desde luego no añadiría nada a la historia del toreo, sus posteriores reapariciones. Y el toreo posmoderno, que es en la era en la que ahora nos encontramos, tiene su inicio precisamente a partir de 1971. Ha habido estas 3 etapas. Entonces habrá que definir un poco las anteriores etapas para luego poder ver qué está sucediendo ahora. Y sobre todo lo que yo quiero en esta charla es buscar las causas profundas que nos han llevado a la situación actual. Siempre intento huir de los tópicos e intento también huir de una relación de hechos que en realidad no dicen nada. Yo lo que quiero es meterme en las causas profundas y explicar el porqué de las cosas, porque nada es casual. Todo tiene un fundamento y todo tiene unas causas, ¿no? Entonces, vamos a intentar explicar un poco la evolución. Y como ya he dicho, la primera etapa es el toreo antiguo. El toreo antiguo surge fundamentalmente porque llegan al trono de España los Borbones. Los Borbones son gentes francesas ajenas por completo al estilo de vida español y por lo tanto abominan de la fiesta de los toros. El toreo caballeresco, que hasta entonces había tenido lugar,
basado fundamentalmente en el toreo a caballo y ejercitado fundamentalmente por los nobles, deja de practicarse, porque el rey Felipe V dice a sus cortesanos que no se ejerciten en él. La última corrida caballeresca tiene lugar en el año 1723. Por lo tanto, existe un vacío, es decir, la nobleza cortesana ya no se dedica a torear a caballo, existe un vacío, y ese vacío es ocupado por el pueblo. ¿Quién lo ocupa? Pues lo ocupan dos clases de personajes. Uno eran los matatoros, que eran gentes que iban por los pueblos matando toros sin reglas precisas, sobre todo por los pueblos del mundo vasco-navarro. Bueno, pues estos hombres empiezan, como tienen el campo libre, empiezan a dejarse ver en sitios más importantes. Estos son unos que empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer también los chulos de los mataderos, que tenían relación con el ganado porque faenaban con él. Y sobre todo dos mataderos tendrán una enorme importancia, como son el matadero de Sevilla y el matadero de Cádiz. Y luego también empezarán a tener protagonismo los pajes, es decir, aquellos que habían ayudado a los caballeros en sus corridas a caballo, como se quedan sin jefe, empiezan a aparecer por las plazas. Se dice, por ejemplo, que el abuelo de Pedro Romero, Francisco Romero, fue uno de los pajes, que cambiaron de profesión y subieron de nivel. Por lo tanto, como la aristocracia deja de ejercitarse en el toreo a caballo, es el pueblo quien ocupa ese lugar, y lo ocupa a pie, porque normalmente el pueblo no tiene caballo. Madrid se va a convertir inmediatamente en el gran palenque donde se van a dirimir las luchas taurinas. En 1764 se construye la Plaza de la Puerta de Alcalá, que será la primera plaza de fábrica. Por lo tanto, este ya es un claro síntoma de la profesionalización del oficio. Ya no se torea en la Plaza Mayor, ya hay un edificio construido ex professo para el espectáculo. También aparece el profesional de la ganadería. En época de los Austrias, lo que se hacía era ir al campo, a los montes comunales y, digamos, apresar los animales que parecían más bravos. Nada más. No, ahora no. Ahora ya hay una selección rudimentaria, es decir, hay hombres que crían toros para ser llevados a la plaza. Y los crían por dos razones. Una primera, porque el toro de plaza va a ser más caro que el toro de abasto. Y una segunda, porque criar toros de plaza da prestigio, da fama. Digamos que la cría del toro empieza a ser un ejercicio típicamente burgués. Los primeros nombres ganaderos es gente burguesa. Luego tendrán títulos comprados a la corona para darse más prestigio, pero son fundamentalmente burgueses. Pues los condes de Vistahermosa, Vicente José Vázquez, su padre Gregorio Vázquez. Ya tenemos todas las patas del espectáculo profesional. Profesionales del toreo, profesionales de la ganadería y edificios construidos al efecto. Empieza la corrida de toros moderna. Pero el siglo XVIII es un siglo muy interesante, muy difícil de investigar, porque claro, hay pocos documentos, pero es el siglo de decantación de la corrida actual. Como digo, es un siglo fascinante, del que se sabe bastante poco. ¿Por qué? Porque en ese momento, donde estaba bullendo el asunto, no hubo mucho interés por dejar escrito lo que estaba pasando. Por lo tanto, las referencias que se tienen son muy fragmentarias. Pero en el siglo XVIII se asisten a tres luchas, a tres disputas que configurarán la corrida tal y como ahora la conocemos. La primera lucha es la que tiene lugar entre hombres de a pie y hombres de a caballo. El noble se ha retirado del palenque, pero ha aparecido el picador. Algún plebeyo tiene caballos y se mete en la plaza. A mediados del siglo XVIII, el picador interviene siempre que quiere, interfiriendo en la labor de los toreros de a pie. No está sujeto a las órdenes de los toreros de a pie. Hay una pugna entre los toreros de a pie y los picadores. La pugna se cierra más o menos en el reinado de Carlos III, en el siglo XVIII, en los años 1770 y tantos del siglo XVIII. A partir de entonces,
Los picadores van a estar subordinados a los matadores de a pie y van a intervenir solo al principio de la lidia, no como hasta ese momento que intervenían siempre que querían. Los hombres de a pie han vencido definitivamente a los hombres a caballo. La segunda pugna. La segunda pugna se establece entre los matatoros vasconavarros y los toreros andaluces. Los matatoros vasconavarros basan su tauromaquia en la finta, en el recorte a cuerpo limpio, mientras que los toreros andaluces basan su toreo en burlar a los toros con trapos, con telas. Se impone el toreo de los andaluces, pero en la corrida actual quedará un tercio heredero del mundo vasco-navarro, que es el tercio de banderillas. Ya está configurado. El picador pica en primer lugar, pero luego se retira. Luego está la herencia vasco-navarra, que será el segundo tercio, pero termina. Y entonces tendrá su protagonismo el toreo con trapos. Como he dicho, en el reinado de Carlos III, a finales del reinado de Carlos III y en los primeros momentos del reinado de Carlos IV, ya está configurada más o menos la corrida tal y como ahora la conocemos, con 3 tercios que siguen siendo exactamente los mismos que hoy. Y en ese momento ha aparecido la primera terna de figuras del toreo, que son Costillares, Pepeillo y Pedro Romero. Son 3 toreros arquetípicos. ¿Por qué? Porque van a representar cada uno una forma de estar en la profesión que se va a perpetuar hasta ahora mismo. Pedro Romero es el profesional concienzudo, el dominador, el que puede al toro. Su visión de la lidia se basa fundamentalmente en el dominio. Cualquier aficionado un poco leído puede sacar a partir de Pedro Romero todos los toreros que han seguido esa estela. Costillares, sin embargo, es el artista, quien basa fundamentalmente su actuación en el toreo florido, en el dominio de las suertes más que en el dominio del toro. También cualquier aficionado un poco instruido es capaz de trazar toda la herencia. Y Pepeillo es el torero popular, el torero arrojado. No es vistoso su toreo, no es bello y tampoco es un gran dominador, pero tiene al público con él porque se arrima y además es un hombre popular. Como se ve, los toreros populistas, los toreros del gusto del pueblo pero que no gustan a los aficionados, aparecen desde los primeros momentos del toreo. Y también cualquier aficionado un poco instruido puede también hacer la trayectoria hasta estos mismos días. Es decir, desde el primer momento aparecen los 3 arquetipos profesionales. Y ya tenemos el tinglado organizado, por así decir. Y en estas pues la fiesta echa a andar y es el espectáculo, es el primer espectáculo más de auténticas masas del mundo actual. Es decir, todos los deportes anglosajones de grandísimo predicamento se configuran y se forman un siglo después. Es decir, en la civilización occidental el espectáculo masivo más antiguo es la corrida de toros a pie profesional. Mucho más que cualquier deporte anglosajón. La fiesta entra en el siglo XIX. Hay un personaje destacado que es Paquiro. Paquiro es el primer torero de corte enciclopédico que aúna todas las tendencias y que tiene su desempeño profesional en tiempos de Isabel II. Y luego quiero hacer una referencia muy importante a Lagartijo y Frascuelo. A Lagartijo y Frascuelo, que tienen su desempeño profesional, pues por ser exactos, desde 1868 hasta 1890. Lagartijo y Frascuelo son muy importantes. Lagartijo, digamos, que encarna lo que es el buen torero, y Frascuelo, el torero que se arrima. Son muy importantes porque con ellos va a tener lugar la primera revolución industrial del toreo. Ese espectáculo masivo
que ha surgido a mediados del siglo XVIII tiene en Lagartijo y Frascuelo una escalada de popularidad espectacular. Esta escalada de popularidad se debe a los méritos de los afectados, que son pues dos toreros con una gran responsabilidad profesional que van a tener la competencia más larga que ha conocido la historia del toreo. Pero además de los méritos de los interesados, va a haber dos factores con los que no contaban, pero que van a ayudar enormemente a esta primera revolución industrial. La primera es el ferrocarril. El ferrocarril hace que el ferrocarril llega a todas las capitales de provincia española y hace que los toreros principales puedan torear en todas las capitales de provincia, cuando antes tenían que ir en diligencias y su actuación profesional pues estaba muy reducida. Con Lagartijo y Frascuelo llegan a todas las capitales de provincia y en todas las capitales de provincia se edifica una plaza de toros de fábrica. Por ejemplo, Castellón. Castellón es de 1887. Esta plaza es obra de la primera revolución industrial. Y luego además también es la extensión de la prensa. En todas las barberías y en todos los casinos provincianos llega en el periódico que habla de las hazañas que todos los jueves y domingos realizan en Madrid Lagartijo y Frascuelo. Por lo tanto, van a tener un enorme impacto y son los autores de la primera revolución industrial del toreo. Después llega Guerrita, un torero muy polémico, un torero que va a mandar en solitario en la fiesta de los toros y que, debido al mando que tiene, va a intentar imponer unas corruptelas que luego van a ser muy comentadas durante el siglo XX. Digamos que es un torero que empieza a dejar entrever lo que va a ser la etapa moderna, y la etapa moderna tiene lugar cuando aparecen Joselito y Belmonte. Joselito y Belmonte, a partir de 1914, cambian al toreo de era. El toreo, desde su etapa antigua, entra en la etapa moderna. Es muy curioso. En el año 1914, precisamente el año que empieza la Primera Guerra Mundial, que es la Primera Guerra Moderna. Tenemos esa casualidad también. Con Joselito y Belmonte, por cierto, tiene lugar la segunda revolución industrial del toreo. Es decir, en realidad el impulsor de la segunda revolución industrial es Joselito. Joselito es un torero de una enorme afición, quizá como no ha habido ninguno, de una enorme preocupación y con una enorme visión de futuro. Belmonte se deja llevar. La frase favorita de Belmonte es: lo que haga José, bien hecho está. Y Joselito es el impulsor de las plazas monumentales. La idea es sencilla: hacer las plazas el doble de grandes para que el negocio sea el doble, para que entre el doble de gente. Joselito impulsa la actual Plaza de Toros Monumental de las Ventas. Joselito impulsa la Monumental de Barcelona, tristemente cerrada en estos momentos. Y Joselito impulsa la Monumental de Sevilla, de efímera vida por los manejos de la maestranza, de los maestrantes, pero esa plaza existió. Joselito es el gran impulsor de la segunda revolución industrial. Y también es el padre del toro actual. He escrito en mis libros que el toro con el que floreció el arte de Belmonte lo crió en el campo Joselito. Luego he visto esa frase por ahí repetida y desde luego nunca se dice quién es el autor. Bueno, pues el autor soy yo. Bueno, pues Joselito se da cuenta de que el toro hay que cambiarlo. Un toro que simplemente mata caballos, pero luego pega su culo en las tablas y no se deja hacer una faena de muleta, es un toro que no tiene futuro. Hay que hacer un toro que sí, que cumple en el caballo, pero un toro que tenga duración. Un toro que no vaya menos, sino que vaya más. Ese es el toro del futuro. Y Joselito lo impulsa en el campo. Los ganaderos andaluces están embobados con Joselito y le obedecen ciegamente. Y la prueba del éxito de Joselito es cuando el toro andaluz empieza a colonizar también las dehesas castellanas, tanto de la provincia de Madrid como de la provincia de Salamanca. Joselito impulsa el toro con el que va a triunfar Belmonte. Es muy importante.
Se han cambiado los criterios. En el toreo antiguo todo pivotaba en dos momentos: en la suerte de varas, que el toro matara muchos caballos, y en la perfección de la estocada. Igual que ahora el público sencillo mide el éxito de una corrida por las orejas cortadas, en el siglo XIX el público sencillo medía el éxito del festejo por los caballos muertos. Entonces era una gran matanza de caballos y luego, con un toro ya muy parado, que prácticamente no permitía el lucimiento, se entraba a matar. Por lo tanto, la estocada tenía una enorme valoración. A partir de Joselito y Belmonte estos criterios cambian. Se quiere ver una faena de muleta. Estamos hablando ya de la era del toreo moderno. Y por supuesto, al hablar de la era del toreo moderno, es inevitable hablar de Juan Belmonte. Juan Belmonte ha sido un torero muy mal explicado, y eso que existen bibliotecas enteras que hablan de Belmonte, y desde luego ningún torero ha tenido tantos exégetas ni tanta literatura laudatoria como Belmonte, pero en realidad lo que se ha dicho de él es bastante inexacto y bastante imperfecto. Habrán oído ustedes muchas veces que Belmonte es el primer torero que se queda quieto. Bueno, pues no es cierto. Belmonte es el que aporta la inquietud, pero quien consigue concretar ese deseo será Manolete 20 años después. Si ustedes ven las imágenes, Belmonte todavía se mueve mucho, pero sí que es verdad que ha aportado esa inquietud. La auténtica aportación técnica de Belmonte, que sin embargo se les pasa de largo a sus exégetas, es el descubrimiento del pitón contrario. Esta es la gran aportación de Belmonte. Belmonte descubre que el toro es un herbívoro, y como es un herbívoro que come del suelo, pues tiene los ojos hacia abajo y en los lados. Y eso hace que tenga un punto muerto, es decir, en la frente, cuando mira hacia adelante, hay un punto que no controla. Y que ustedes ahora mismo, si quieren, pueden experimentar. Es simplemente ponerse la mano aquí. Si ustedes se ponen la mano aquí, verán que hay un punto del horizonte que no ven. Y ahí es donde se mete Belmonte. Y eso es lo que le permite sobrevivir como torero. Belmonte se mete en el punto muerto, saca la muleta por el ojo de fuera y desplaza a los toros. Guerrita había dicho: el que quiera ver a Belmonte, que se dé prisa. Se le pudo ver durante una carrera larguísima, pues tan larga que tuvo 21 años de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque había descubierto que cuando vas al pitón contrario y sacas la muleta por el ojo de fuera, el toro se va buscando la muleta y lo desplazas. Esa es la gran aportación de Belmonte. Que claro, contradice aquello de Lagartijo. Si no se quita usted, se quita el toro. ¿Por qué? Porque Lagartijo todavía no sabía lo que era el pitón contrario ni el punto muerto, entonces se quedaba en el ojo de dentro, el toro te veía siempre y se iba por ti, y te tenías que estar moviendo. Belmonte lo que descubre es el pitón contrario. Y luego, sobre todo, Belmonte aporta una inquietud artística. Sin él pretenderlo y simplemente con dos movimientos, avanzando la pierna contraria y echando el pecho hacia adelante, con esos dos movimientos, va a cambiar para siempre la estética del toreo. Y a partir de entonces, el arquetipo del torero de arte es ese. Pero, sin embargo, Belmonte todavía tiene muchísimos resabios del toreo antiguo, y por lo tanto es un auténtico exceso declararle único creador del toreo moderno. Por ejemplo, Belmonte torea todavía con las manos muy altas. O, por ejemplo, Belmonte nunca ligó el toreo en redondo. El toreo en redondo es la rima obsesiva en el que se realiza el toreo actual. Si ustedes ven una faena, cualquier faena de cualquier torero, siempre es igual. Es decir, es ligar los muletazos girando los talones y despedir con un pase de pecho. Esa es la rima del toreo actual. Bueno, pues eso Belmonte no lo hacía, no lo hizo nunca. Eso es de otros, y es la mitad del toreo actual. Por lo tanto, la mitad del toreo actual no es de Belmonte, a pesar de lo que dicen los libros, es de otro.
¿De quién? De Joselito. Lo que ocurre es que Joselito tuvo mala suerte con sus biógrafos. Corrochano, que quizás sea quien mejor explicó a Joselito, sin embargo no se da cuenta de eso. A Joselito la historia le trata simplemente como el último gran torero antiguo, es decir, la revisión renovada y mejorada de Lagartijo y de Guerrita. Joselito fue más, por supuesto el toreo antiguo lo dominaba como nadie. Pero Joselito es el primero que gira sucesivamente sobre los talones para ligar los pases por el mismo pitón. Ahí están las imágenes para quien quiera verlas, ¿eh? Por ejemplo, pues se ve eso el día que mata los 7 toros de Martínez en Madrid en el 14, hay una faena ligada en redondo, o un toro de Albaserrada en Barcelona en el 18. Eso lo hace Joselito. Por lo tanto, la mitad del toreo actual es de Joselito, y eso los libros no lo dicen. Joselito sí que es verdad que liga en redondo, pero liga no es capaz de pararse quieto. ¿Por qué? Porque no controla el pitón contrario. Y Belmonte sí controla el pitón contrario, pero no es capaz de girar sobre los talones. Y entonces torea en ochos, que era como se toreaba antiguamente. El derechazo y el pase de pecho, o el natural y el pase de pecho, pero nunca derechazos y naturales sucesivos. Pero ya todas estas inquietudes están en el aire. Y hay un torero con mucha más sagacidad que sus compañeros y que percibe muy bien todo esto. Ese torero es quizá el torero más marginado, más maltratado y peor explicado en la historia oficial de las corridas de toros. Me estoy refiriendo a Manuel Jiménez Chicuelo. Muerto Joselito en el año 20 y retirado Belmonte por primera vez en el año 21 para curarse una sífilis, el campo queda libre. Las ferias tienen que ser ocupadas por una nueva generación de matadores. Y esta nueva generación de matadores está deslumbrado por uno de los dos. También cualquier aficionado leído pues sabe que los sucesores de Joselito pues eran Manuel Granero, Félix Rodríguez, Armillita, y también cualquier aficionado leído sabe que los seguidores de Belmonte pues eran Curro Pulla, Cagancho, Fernando Domínguez. Pero en realidad ambos, digamos que imitaban la cáscara externa de los ídolos, pero no fueron capaces de penetrar en la técnica de los ídolos. Solo uno fue capaz de penetrar en la técnica, que es Chicuelo. Chicuelo se va al pitón contrario, lo que le permite desplazar al toro en el primer muletazo, pero luego gira como Joselito. Y así liga un montón de muletazos en redondo y remata con el de pecho. Chicuelo rima la faena tal como se rima ahora, pero lo va a hacer muy poco. ¿Por qué lo va a hacer muy poco? Porque no tenía valor. Y porque además era un hombre de un temperamento depresivo. Casi siempre estaba mal. Y que yo sepa, se lo hizo solo a 5 toros en las plazas. Al toro Dentista de San Mateo en el año 25 en México, al toro Lapicero de San Mateo también en el año 26 en México, al toro Corchaíto de Graciliano Pérez Tabernero en el año 28 en Madrid, y luego a un toro en La Coruña, un toro de terrones en La Coruña, y a un toro también de terrones en un sitio tan poco taurino como Figueras. Él siempre se lamentaba de que su mejor faena tenía que haber sido precisamente en Figueras, donde prácticamente solo la vio la cuadrilla. Siempre se lamentaba. Entonces lo hizo muy poco porque tenía muy poco valor. Y claro, para imponer un concepto hay que repetirlo machaconamente todos los días. Y hay que imponerse a todos los compañeros. Y cualquier compañero, por mediocre que fuera, todos los días le bañaba. Por lo tanto, Chicuelo no pudo imponer su concepto. En la famosa faena de Madrid del toro Corchaíto, la del año 28, esta es una cosa muy curiosa porque he leído mucho sobre ella y el público inmediatamente, al ver aquellas series de naturales ligados en redondo y quieto y rematados con el de pecho, el público se puso de pie, la faena se vio de pie y se agitaron los pañuelos antes de que entrara a matar, en una época donde se cortaban poquísimas orejas. Por lo tanto, el público tuvo conciencia inmediatamente
en cuanto vio aquello de que esto era una cosa verdaderamente extraordinaria y que suponía un hito en la historia del toreo. Sin embargo, leemos los críticos del día siguiente y no se enteraron, de lo que se deduce que la crítica siempre ha ido por un lado y el toreo por otro. Y aquí, pues por supuesto, les aconsejo que no se crean a nadie, dicho esto, ¿no? Entonces sucedió eso, es decir, te coges las críticas del día siguiente y, por ejemplo, Corrochano se pasa la crónica atacando a Vicente Barrera, el abuelo del actual, que ese día había confirmado la alternativa, y sobre todo pues valora algún detalle de torería de Cagancho, pero la faena se le pasa por delante. El único que es capaz de ver la importancia de la faena es Federico Alcázar en el Diario Madrid, que titula premonitoriamente la crónica de la siguiente manera: la primera faena moderna. El problema de Chicuelo es que no tenía valor y no lo volvió a hacer. A raíz de esa corrida, en un año que no tenía contratos, llegó a firmar 80 tardes y casi siempre estuvo mal. Pero hubo alguien que lo vio y que sí que tenía valor para hacerlo siempre. Es Manolete. Manolete vio mucho a Chicuelo en el campo, porque Chicuelo era muy buen tentador y le llamaban todos los ganaderos andaluces. Y por ahí andaba Manolete, con pantalones cortos, intentando dar pases a las becerras. Y Manolete lo vio. Y Manolete sí que fue capaz de imponer ese toreo a todos los toros. A lo mejor el aficionado partidario o el aficionado que se fija en lo superficial dirá que estoy loco. Estéticamente Chicuelo y Manolete se parecen poco. Chicuelo era un hombre bajito, regordete, de brazos cortos, que tendía a hacer un toreo, vamos a decir, gracioso, alegre, lo que se ha llamado el estilo sevillano, mientras que Manolete es un hombre alto, huesudo, de brazos largos. Claro, estos dos físicos tan distintos hacen que el toreo de ambos estéticamente sea distinto, pero técnicamente es lo mismo y se basa en la misma obsesión: el giro constante de los talones para ligar en redondo y rematar con el de pecho. Y eso es lo que hacía Manolete. Manolete tiene el valor de hacérselo a todos los toros, pero también le va a ayudar una circunstancia, y es que el toro al que se va a enfrentar Manolete es muy distinto al de los años anteriores. Y es muy distinto por dos razones. Primero, porque ha habido una guerra civil entre medias que ha devastado las ganaderías, y una vez terminada la guerra civil, pues se lidia lo que hay en el campo, que muchas veces es un novillo, por lo tanto mucho más ingenuo y mucho más fácilmente toreable que el toro de edad. Y luego también porque desde que Joselito empieza a hablar con los ganaderos y a cambiar el toro hasta que llega Manolete, han transcurrido 20 años. Y estos 20 años es cuando ha evolucionado más el toro de toda la historia, mucho más que en los 200 años anteriores y mucho más que en los 80 posteriores. Con Manolete ya está el toro moderno y Manolete lo aprovecha. Por lo tanto, podríamos decir que el toreo intuido por Joselito y Belmonte, ensayado algunas veces por Chicuelo, fue impuesto definitivamente por Manolete. Y fue irreversible, porque todo lo que se ha venido haciendo después es eso, con distinto acento artístico, con mejores o peores maneras, con una técnica más pulida o más vulgar, pero siempre es eso. Por lo tanto, Manolete es el auténtico torero moderno. Le anuncian Joselito, Belmonte y Chicuelo, pero el primer torero auténticamente moderno es Manolete, y es el primero capaz de estarse quieto con todos los toros, porque antes de la guerra era un deseo que casi nunca se concretaba, porque el toro no lo permitía y porque había una técnica muy precaria todavía. Manolete ya tiene la técnica para hacerlo siempre. Y de Manolete van a surgir como tres brazos. Tres brazos distintos, pero que todo el modus operandi de cualquiera de las tres tendencias es siempre basado en la misma obsesión: el toreo quieto ligado en redondo. El primer brazo diríamos que es el menos interesante. Sería el que podríamos llamar los seguidores serviles de Manolete.
los que le imitan en todo. Parrita, Paquito Muñoz, José Fuentes, Mondeño. Hay toreros estimables, pero quizás el menos interesante. Luego estaría lo que yo he dado en llamar la escuela neoclásica del toreo, que es la técnica y el sitio de Manolete, pero con la estética y la postura de Belmonte. Torear quieto y ligado como Manolete, pero echando la pata para adelante y el pecho hacia afuera. Esta es la escuela neoclásica, y en ella han militado pues todos los toreros tenidos por clásicos: Camino, El Viti, Ordóñez, Antoñete. Y luego hay una tercera vía, que es la que yo he dado en llamar la de Altius Fortius Citius, es decir, que es lo que dicen los olimpistas, ¿eh? Es decir, es llevar el toreo de Manolete hasta su última expresión. Es decir, más quieto que Manolete, más ligado que Manolete, más ceñido que Manolete. Y la mayoría de las veces descuidando la estética. Aquí está Ruza, Litri, Pedrés, Chicuelo II, Chamaco y el Cordobés. También los amantes de lo superficial dirán: el Cordobés y Manolete no tienen nada que ver, porque Manolete es elegante y el Cordobés es zafio. Manolete es solemne y el Cordobés es irreverente. Manolete es elegante y el otro es un zarrapastroso. Esa es la visión superficial del asunto, porque si penetramos en la técnica, lo que hace el Cordobés es repetir machaconamente la idea de Manolete, pero además llevada a su máxima expresión. Es decir, capaz de ligar 10 y 11 naturales con el de pecho, cuando normalmente una serie de 5 y de 6 ya es muy meritoria, porque claro, según vas ligando sin moverte, el toro va sabiendo dónde estás y va cortando el terreno. Por lo tanto, quien es capaz de ligar 10 y 11 naturales, aunque su aspecto sea absolutamente detestable, tiene un valor sobrehumano y es un gran torero y tiene una gran técnica, ¿eh? Entonces, el Cordobés liga mucho más que Manolete, se pasa mucho más cerca a los toros que Manolete, y se mete ya completamente en los terrenos. Por lo tanto, el Cordobés con una estética muy distinta, pero es la culminación de Manolete. Y en ese momento podemos decir que a finales de los años 60 finaliza el toreo moderno. Un día, en el año 1970, en Jaén, el Cordobés, para celebrar que ha toreado 121 corridas de toros, el último toro de la temporada coge y se monta encima de él. Aquello pues pareció una irreverencia a los aficionados y sentó muy mal. Pero ¿qué nos estaba queriendo decir el Cordobés con esta irreverencia? Pues que había invadido totalmente los terrenos del toro, que aquel camino que habían iniciado 60 años antes Joselito y Belmonte, él lo había culminado. O sea, todas aquellas teorías de los terrenos del toro, de los terrenos del torero que se tenían en el siglo XIX y que empezaron a ser puestas en entredicho con Joselito y Belmonte, el Cordobés lo había barrido. Por lo tanto, por ese camino, en ese camino de el dominio absolutamente de las cercanías y los terrenos, el Cordobés había finalizado el toreo moderno. Pero es que en el otro camino también se había finalizado el toreo moderno, y estoy hablando sobre todo de dos toreros, que son Paco Camino y el Viti. Si ustedes se fijan, el vídeo maltrata a los toreros, es decir, la mayoría de los toreros del pasado no hay quien los vea. O sea, sus imágenes están absolutamente oxidadas. Sin embargo, las faenas de Camino y el Viti están lozanas, están frescas, siguen perfectas, siguen emocionando. Parece que se hicieron ayer. En el tendido, después de una gran faena de Camino o el Viti, se dijo aquello de hoy se torea mejor que nunca, y era verdad. Por lo tanto, Camino y el Viti, pues culminaron también desde el punto de vista estético el toreo moderno. El Cordobés lo culmina desde la invasión de terrenos y Camino y el Viti desde la estética.
con faenas perfectas, prácticamente. Y entonces ahí se acaba el toreo moderno. Y empieza el toreo posmoderno, que es la era en la que nos encontramos. Entonces, ¿y ahora qué? Es decir, en el año 1971, como ya he dicho, Manuel Benítez el Cordobés se retira y, bueno, durante los años 70 todavía van a torear Camino y el Viti, pero bueno, ya están pues en los últimos compases de su carrera, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues se iniciaba una etapa muy difícil y con una enorme sensación de decadencia. Lo que define el toreo de estos últimos 40 años es la decadencia. A cualquier aficionado que escuchas y oyes hablar, todos son comentarios lúgubres. Estos 40 años de toreo se definen por los comentarios lúgubres y la idealización del ayer, donde tampoco se ataban los perros con longanizas si vemos objetivamente las imágenes que quedan. Hubo una crisis y se dijeron muchas cosas y se han estado diciendo muchas cosas, pero en realidad nadie se ha metido en las causas profundas de la crisis. Y las causas profundas de la crisis son dos. Una primera, el cordobés ha invadido todos los terrenos. Camino y el Viti y algún otro han rozado la perfección. ¿Ahora qué hacemos? Los toreros que van a venir después de ellos, como mucho, podrán hacer una interpretación virtuosa de lo ya visto. Es una constante repetición de lo visto. Por lo tanto, los toreros que vayan viniendo después nunca tendrán el impacto de los de antes. Joselito y Belmonte son como Rodrigo de Triana, que gritó tierra, y ahí estaba delante de la América, todo un continente por descubrir. Bueno, pues Joselito y Belmonte gritan tierra, y los toreros que le van sucediendo en el siglo XX, pues lo van colonizando, Chicuelo, Manolete, hasta acabar con Camino, el Viti y el Cordobés. Ahora ya la tierra está colonizada, por lo tanto todos los toreros que vayan surgiendo hacen lo ya conocido, más o menos virtuosamente. Pero lo ya conocido, ya no hay ese impacto. Por eso esa queja de que ya no hay toreros como antes. Entonces, claro, los dos caminos que ha habido es el del manierismo y el de la especulación técnica. Esos han sido los dos caminos. ¿Cuál es el camino manierista? Pues el camino manierista es intentar perfeccionar la estética. Y se ha intentado perfeccionar de tal manera que hemos llegado pues al toreo de pose y cursi que ahora padecemos la mayoría de las tardes. El manierismo, ¿no? Ya la exquisitez, ¿no? El buqué, que llega pues a ese toreo absolutamente absurdo y al toreo naif, y al toreo deconstruido, ¿no? Ese por un lado. Y luego también está la especulación técnica, es decir, nos han puesto en la mano todos los que nos han precedido una técnica pues que hace 60 años era desconocida, cuando decían o se quita usted o se quita el toro. No, ahora sabemos muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues empezar a especular y abusar de la técnica, y entonces se llega pues a ese toreo absolutamente tramposo que vemos muchas tardes. La ausencia de volteretas. Cuando la técnica era una cosa precaria que no se dominaba, todo el mundo estaba por los aires y aquello tenía emoción. Ahora cualquier chaval de las escuelas de tauromaquia aprende la técnica desde que entra en la escuela y se defiende bien de los becerros. Por lo tanto no hay volteretas, es aburrido. Hay una técnica especulativa que hace las corridas aburridísimas. Han sucedido esas dos cosas. El manierismo y la especulación técnica, que llevan a un toreo 1000 veces visto, en general lleno de poses cursis y nada natural, y además donde el toro pasa muy lejos. En general. Es decir, no hay los enganchones de antaño. Antaño no se dominaba la técnica, por lo tanto había enganchones, había atragantones, pero el toro pasaba más cerca. En los años 40, 50 el toro era más ceñido. Entonces, ha sucedido eso. Y luego también la otra causa es el toro. Claro. Joselito y Belmonte, sobre todo Joselito, como ya he dicho, dieron unas pautas nuevas.
para el toro. Bueno, y se empezó a criar un toro que era más bravo y que era más noble y que facilitaba o posibilitaba faenas que hasta entonces eran impensables. Pero cada generación de toreros que fue pasando y cada generación de ganaderos que fue pasando fueron ahondando en la nobleza, en la nobleza, en la nobleza, en la nobleza. Y al final se ha llegado a un toro que podría ser calificado como un profesional del mundo del espectáculo, que cumple con su función de un modo muy profesional, pero también de un modo muy previsible y muy aburrido. Si ustedes se fijan, aquellos accidentes que daban emoción a las corridas, como que el toro se saltara al callejón, como el manso imposible de las banderillas negras, han desaparecido. O sea, se ha conseguido un toro muy uniforme que aburre mucho. Por supuesto, nos gusta mucho hablar de ganaderías duras y ganaderías blandas. En realidad es una convención terminológica, porque en realidad duras no hay. Y sería más adecuado decir ganaderías blandas y más blandas. ¿Por qué? Porque todos esos criterios de búsqueda de la nobleza se han operado en todas partes, no solo en las ganaderías toreristas, sino también en las toristas. Y toros verdaderamente difíciles que no se dejan torear prácticamente han dejado de salir. Entonces, se está criando un toro muy fácil, muy noble, muy previsible, que aburre mucho. Porque aquel toro que todavía no tenía la nobleza depurada, pues era más emocionante. ¡Ay, que le coge! ¡Ay, que pasa tal! Entonces el torero, más o menos, con que se quedara quieto por allí, pues le cortaba las orejas. Mientras que ahora sale un toro con una nobleza, con una calidad y con una clase tan quintesenciada, que o eres José Tomás o Morante de la Puebla o aquello es un entierro de tercera. Es decir, o sea, se está criando un toro con mucha calidad y normalmente los artistas no abundan. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser un gran torero. Entonces, el toro brusco encajaba mucho mejor con el torero mediocre. El transcurso de las volteretas y de los ayes hacía aquello emocionante. Pero este toro de gran calidad para el torero mediocre hace esto aburridísimo. Si no, ustedes repasen las ferias de los últimos 30 San Isidros. En todos ellos han salido 20 toros de gran triunfo, 30 toros. No estoy hablando de un triunfito, no. Estoy hablando de toros de 2 orejas, toros extraordinarios que se van sin torear. ¿Por qué? Porque caen en manos de uno que... Entonces se está criando un toro de gran clase para toreros que no la tienen y que al único que se dedican creen que la clase es simplemente la postura de tablao. Entonces se ha llegado a eso. O sea, se está criando un toro que es una perfecta máquina de embestir para toreros sin talento. Porque es que lo normal es no tener talento. Entonces antes el toro brusco, pues bueno, pues vale, pues daba emoción, pero este o está Morante o está José Tomás delante y poco más, o alguno más, ¿no? Ese es otro problema que tenemos. Es decir, se ha llegado a un toro demasiado perfecto. Y un toro que, a pesar de sus indiscutibles cualidades, es un toro que no emociona. Luego, claro, en torno al toro están todas las corruptelas. Corruptelas antiguas, que nadie se crea que son de ahora. Ya dije que en la época del toreo antiguo, Guerrita mandó en el toreo por primera vez él solo. Y Guerrita ya afeitó y eligió ganaderías. Esa queja por la preponderancia asfixiante del encaste Domecq, si vemos la historia del toreo desde arriba y teniéndola en cuenta toda, no es el primer, vamos a decir, el movimiento de extinción de castas bravas. El gran movimiento de extinción de castas bravas tuvo lugar con Joselito y Belmonte. Joselito y Belmonte ponen sus ojos claramente en el toro de Vistahermosa y condenan a la desaparición al toro castellano, al toro vazqueño. Pero en ese momento a todo el mundo parece bien. ¿Por qué? Porque están todos tan fascinados con los astros que lo que quieren es verles triunfar. Pero la gran desaparición de castas tuvo lugar en los años 10, no ahora.
Pero en cambio ahora choca mucho. ¿Por qué? Por la monotonía. Y luego, claro, o sea, el tema del afeitado, pues siempre ha salido el serrucho. Cuando una figura ha tenido poder y se le ha consentido, ha salido serrucho. Todo eso es antiguo. Todo eso es antiguo, pero estaba paliado por un toro que luego generaba mucha emoción. Y aunque estuviera muy afeitado y muy escogido y fuera un utrero, pues te subía por los aires 4 veces. En cambio ahora, con este toro tan fácil y tan suave, este tipo de corruptelas se vuelven insoportables e intolerables. Eso sucede también. Y luego, claro, hay que hablar de nombres propios, porque en estos 40 años de toreo ha habido algún nombre propio que merece ser nombrado. Pero antes de nombrarlos también habría que hacer referencia a la suerte de varas, también, claro. Es decir, la suerte de varas, aquel petillo cuando se puso del año 28, se ha convertido también en una muralla inexpugnable, y eso también conspira contra el toro. Hemingway estaba todo el día borracho, pero de vez en cuando decía alguna cosa interesante, ¿no? Y dijo un día que con la llegada del peto desaparece el prestigio mítico del toro de Lidia. Y es verdad, porque aquel toro que destripaba caballos tenía un enorme prestigio mítico. Y llegaba a la muleta hecho una fiera porque, es que claro, como tiraba el caballo no había forma de herirle. Ahora también hay un peto, pues que hace que al toro se le pueda picar con mucha facilidad y que el toro pues llegue muy quebrantado. Eso también, digamos que incide en el ambiente, en la sensación de decadencia. Y luego, claro, hay que hablar de nombres propios en estos últimos 40 años. Y los dos nombres propios más interesantes de estos últimos 40 años son Paco Ojeda y José María Manzanares padre. Paco Ojeda es la excepción de la época. ¿Por qué? Porque Paco Ojeda es el torero de los últimos 40 años con más talento y por tanto más equiparable a los de antes. Es el único que de verdad ofrece una personalidad diferenciada. Paco Ojeda, ¿qué hace? Pues coge todo el toreo de los tremendistas, o sea, la invasión de terrenos, el pasarse a los toros muy cerca, pero con un empaque y unas formas que no tenían los tremendistas, porque normalmente los tremendistas eran toreros, pues digamos que no cuidaban la estética. Ojeda la cuida. Y desde un terreno cero ha llegado a hacer diabluras con los toros. Por cierto, ha combinado el toreo en 8 y el toreo ligado en redondo como nadie. El problema de Ojeda es que duró poquísimo en lo alto. Era un torero que toreaba sobre todo por una satisfacción de tipo espiritual, por una satisfacción íntima, pero luego el oficio de torero, el tener que meterse en un coche, el tener que ir de plaza en plaza, en tener que estar bien en Aranda de Duero y mañana tener que estar bien en Alcázar de San Juan, no iba con él. Y por eso duró muy poco. Pero desde luego ha sido el torero con más personalidad del toreo posmoderno. Se dice muchas veces que Ojeda ha dejado escuela. Falso totalmente. De Ojeda cogen lo superficial. Pues cuando ya está el toro con la lengua fuera, meterse cerca. Pero es que Ojeda, con sus buenos tiempos, lo hacía a toro arrancado y hecho una fiera, Y eso no lo hacen, Ahora esperan a que tenga la lengua fuera. Por lo tanto, el torero significativo, el torero esencial del toreo posmoderno es José María Manzanares. Si ustedes oyen a todos los toreros de los últimos años, cuando les preguntan por su torero de referencia es Manzanares. Se llama torero de toreros. Manzanares es quien define la época actual. Y es el padre del toreo especulativo. ¿Qué es el toreo especulativo? Pues el toreo especulativo es hacer pasar al toro lo más lejos posible sin que te coja. Ese es el toreo especulativo. Es decir, cuando la técnica era precaria, pues cuando salió un toro difícil había dos caminos. Uno era doblarse con él, secarle la arrancada y entrar a matar cuando se paraba, y otro, intentar sacarle pases sin técnica y tener muchas papeletas de que te cogiera. Existían esos dos caminos con el toro malo, o el toreo de dominio o la voltereta, y el toreo lucido pues era para
el toro propicio. Manzanares es quien inventa la forma de torear en redondo a todos los toros, sean como sean. Claro, es una gran aportación. Es una gran aportación en manos de sus dos grandes seguidores, que son Espartaco en los 80 y Ponce en los 90. ¿Por qué? ¿Por qué Espartaco mandó en los 80 y Ponce en los 90? Porque le valían más toros que al siguiente. ¿Por qué? Porque consiguieron una técnica de torear en redondo a todos los toros. Claro, en manos... O sea, en realidad la aportación de Manzanares es genial. Es una contribución técnica grande. Cómo poder hacer faena, que, ojo, la explotaron otros. Es decir, igual que el toreo en redondo de Chicuelo lo explota Manolete, el toreo especulativo de Manzanares lo explotan Espartaco y Ponce, porque Manzanares tampoco tenía la capacidad para intentarlo siempre y era búlico también. Pero Manzanares aporta la técnica para hacer pasar al toro que no pasa al toro complicado, ¿eh? Pues es eso, pues ser capaz de dar un toque muy hacia afuera, o sea, es dar un toque hacia afuera para pasártelo lejos y manejar muy bien el pico y los toques para poder ligar los siguientes. Claro, eso en manos de Espartaco y Ponce fue perfecto. ¿Por qué? Porque fueron capaces de triunfar con todos los toros. Y luego también ese toreo fue el adecuado para el toro de los años 80 y 90, que era un toro muy noble, de mucha calidad, pero muy flojo. Entonces la forma también de torearle era ese toro especulativo, a media altura, por fuera, con el pico y tal igual. Pero claro, en manos de todo lo que ha llegado después, pues ese toro insoportable, absolutamente, pues eso, absolutamente fuera de cacho y sin ningún ceñimiento. Y luego, claro, el toreo de postura. El suplir la falta de verdad con la postura de tablao. Y se ha llegado a ese toreo. Ustedes, si hay alguna economista entre nosotros o que tiene intereses en la economía, y les prometo que ya termino, si tienen intereses en el asunto económico, habrán oído hablar de la famosa curva de bañera. Dicen que todas las empresas experimentan lo que se llama curva de bañera, que es una bañera puesta al revés. Es decir, la empresa nace, tiene una fase de crecimiento y expansión, luego tiene una etapa en la cumbre, donde se gana mucho dinero, se domina el mercado, y luego una etapa de decadencia hasta su final. Bueno, pues si vemos, el toreo ha corrido esa misma suerte. La expansión es la etapa del toreo antiguo, la subida es la etapa del toreo antiguo, siglos XVIII y XIX, la cumbre es el toreo moderno, desde Joselito y Belmonte hasta Camino, el Vite y el Cordobés, y la bajada es el toreo posmoderno de estos últimos 40 años. Pero es que, señores, esto es inevitable. Es decir, todo tiene un principio y un final, todas las actividades humanas. Es inevitable. O sea, es que se debe a razones humanas y filosóficas de orden general que están por encima de la fiesta de los toros. Es decir, la propia vida de un hombre, ¿no? Hay una infancia, hay una madurez y hay una vejez. Nada escapa a esas circunstancias. Y nosotros, pues, hemos tenido la mala suerte, pues, de tocarnos el momento de la bajada, ¿no? Somos como aves crepusculares, pero claro, también hay que pensar una cosa: si hubiéramos visto los grandes momentos, estaríamos muertos. Y además, pues, hubiéramos pasado por un montón de cosas desgraciadas que no nos ha tocado pasar. Es inevitable, es ineluctable, todo tiene un principio y un final, sino que se lo pregunten a los dinosaurios. Entonces, es así, es decir, la fiesta ahora mismo, pues por un proceso de decantación y tal y cual, tiene tres problemas. Es decir, un toreo muy estereotipado, muy aburrido, un toro muy estereotipado y muy aburrido, y luego un montón de picarescas y de fraudes que conspiran contra su futuro. Muchas veces oyes a los aficionados: es que el peor enemigo está dentro. Y bueno, pues, ese es un razonamiento que tiene bastante de cierto, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la única forma de revertir esta situación, según mi punto de vista? Pues la forma de revertir esta situación, fundamental y esencialmente, es pedir un toro más agresivo, aunque sea a costa de más enganchones, faenas más cortas, muletazos más rápidos. Hay que pedir un toro que dé más emoción, aunque tenga menos clase. ¿Por qué? Porque es que este toro aburre a todo el mundo. Y luego también, es decir, hay que pedir un toreo más de verdad. Un toreo que valore menos la postura y más la actitud. Y por supuesto, y esto es muy importante, desde luego hay que exigir integridad. Es decir, hasta ahora la fiesta de los toros pues no ha tenido unos enemigos numerosos y nos podíamos permitir el lujo pues de que hubiera espectáculos lamentables con los toros chorreando sangre por los pitones. Ahora eso ya no nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque todo se ve. Y esa es nuestra peor propaganda. Por lo tanto, si queremos que la fiesta tenga futuro y que vivamos una nueva edad de oro, o sea, digamos que termine el toreo posmoderno y empiece el toreo, otra era del toreo, evidentemente hay que subir de casta al toro, pedir más entrega y menos técnica a los toreros y que el ambiente, el mundo profesional se convenza de que con el fraude no se va a ninguna parte. Y nada más. Espero no haber sido muy premioso, espero no haber sido muy pesado. Gracias por haber aguantado la filípica pacientemente y con cara de interés. Y nada, muchas gracias.